Aunque el texto sagrado nos enseña que Dios se revela en la naturaleza, al mismo tiempo hace una distinción entre Dios y la naturaleza. El panteísmo dice que Dios es el universo. La Biblia expresa que Dios hizo el universo. Dios no es el universo. ¿Qué es el universo entonces? Es una creación de Dios. Amén. Estoy dejando estos puntos claros. Aparentemente no tienen sentido, pero tenemos que tenerlos muy concisos, muy concretos, para que cuando nosotros hablemos de esto, hermanos, usted lo hable con propiedad y con bases. Bien. ¿Dónde se profesa en la actualidad el panteísmo? En primer lugar, entre algunos poetas que dicen que la naturaleza es divina. En segundo lugar, subraya la mayor parte de la religión de la India y constituye su justificación para la adoración de ídolos. ¿No es acaso el árbol del que está hecho la imagen parte de Dios? Nos dicen, en tercer lugar, la ciencia cristiana es la siguiente: Dios es todo y todo es Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué doctrina es esa? Dios es todo y todo es Dios. Panteísmo. Bien. Técnicamente es panteísmo idealista, porque enseña que todo es idea y por lo tanto la materia es irreal. Vamos a ver el materialismo. Esto es importante, estas doctrinas son importantísimos. Estoy hablando en unas árabes. El materialismo niega que haya distinción alguna entre la mente y la materia. El materialismo niega que haya distinción alguna entre el materialismo y la ¿qué? Entre la mente y ¿qué? Y la materia, ¿no? Y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente, afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente y todas las fuerzas son simplemente propiedades de la materia. ¿Materialismo no? No, porque el materialismo esta filosofía cree que el hombre es como la flor del campo, nace, crece, se reproduce y muere, y hasta ahí llegó. O sea, se acabó la materia y se acabó todo. Amén. Sí, porque dice que niega, ¿verdad? Sí. Que haya distinción alguna. Y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente y todas las fuerzas son simplemente propiedades de la materia. Así como el hígado segrega la bilis, así también el cerebro segrega pensamientos y el hombre es una máquina. Son algunos de los dichos favoritos de los materialistas. El hombre es simplemente un animal, declaran, con el objeto de destruir la idea de la naturaleza superior del hombre y su destino divino. O sea, su destino no, su origen divino y su destino divino. Esta teoría nos parece tan tosca y absurda que apenas merece ser refutada. Sin embargo, en numerosas universidades, en centenares de novelas y en muchas otras formas se discute y se cree la idea de que el hombre es o un bruto o una máquina. Que no es responsable de sus actos y que no es ni bueno ni malo. O sea que, ¿qué significa el hombre según ellos? Que el hombre solo es materia, no piensa, no coordina, es bruto, exactamente. Esas son las conclusiones. Usted tiene que leer y llegar a una conclusión de que está negando la creación de Dios. Está negando que el hombre viene, es un ser creado por un Dios divino, por un Dios absoluto, que tiene mente, tiene capacidad para pensar y para razonar.
Aquí está diciendo que es bruto, que no tiene la capacidad. No lo dice expresamente de esta forma, pero con la forma como ellos resumen, lo están diciendo. Bien, que no es bueno ni malo tampoco. Para rebatir ese error, observemos lo siguiente. Número 1, nuestra propia conciencia nos dice que somos algo más que materia y que naturalmente estamos compuestos de materia. Es obvio. Es obvio. ¿Cuál es nuestra materia? ¿Cuál es? Orgánica. Todo lo orgánico cuando se quema se vuelve negro. Y todo lo inorgánico cuando se quema se vuelve blanco. ¿Saben ustedes eso? Queme usted un pedazo de hierro, a ver cómo se vuelve. Se vuelve blanco. Y queme algo orgánico. Un pan, póngalo a tostar y se vuelve negro. Bien. Ahí vamos, hermano, ahí vamos. Amén, gloria a Dios. Bien. Aleluya. Un grano de sentido común vale más que una tonelada de filosofía. Un grano de sentido común vale más que una tonelada de filosofía. Quiero explicar esto, hermano. Permítame filosofar un poquito con ustedes, hermano. La filosofía es la ciencia que estudia la manera de pensar del hombre. ¿Qué es lo que dice? Repítame eso, hermano. Que un grano de sentido común vale más que ¿qué? ¿Que una tonelada de qué? Un grano de sentido común vale más que una tonelada de filosofía. Ok. Porque, ¿cuál es el sentido común? Deme un ejemplo de sentido común. El sentido común me dice a mí que si ustedes estudian, van a aprender. Ese es el sentido común. Y la lógica me dice a mí que si ustedes aprenden, van a ser grandes pensadores y grandes ministros. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me dice la lógica. El sentido común tiene la misma, pero el otro va un poquito más allá. Lo lógico es que si yo me descuido cuando estoy trabajando con el martillo y todo eso, lo lógico, ahí no hay sentido común. Lo lógico es que si me descuido, me voy a martillar los dedos, ¿sí o no? A ver, déjenla entiendo, déjenla entiendo. Dice, un gramo de sentido común vale más que una tonelada de filosofía. Ok. El sentido común, usted puede tener conocimiento de muchas cosas, porque la filosofía es conocimiento, es inteligencia, ¿no? Por ejemplo, una especulación filosófica. Dijo el filósofo, tanto sé que solo sé que nada sé. Para llegar a ese concepto, él tuvo que haber estudiado y leído y resumió al final que no sabía nada. Entonces, ¿de qué le sirvió estudiar tanto para llegar a un concepto tan pobre y tan efímero? Entonces, un gramo de sentido común es un poquito de sentido común en nuestra manera de vivir con respecto a las cosas de Dios. Si nosotros le dedicamos tiempo a la palabra del Señor, lo normal y lo común es que vamos a aprender. ¿Cuál va a ser la influencia? ¿Cuál va a ser el efecto? El aprendizaje. Sí, que el sentido común nos lleva
lleva a. nos conduce a nosotros. Así nos conduce. Exactamente. Ustedes están aquí para aprender. Sí. Y a mí el sentido común me dice, o la lógica me dice, que ustedes van a aprender y van a ser grandes ministros. Esa es la lógica, que viene en este caso a equiparar el sentido común. Bien, vamos a ir un poquito avanzando porque entonces nos vamos a quedar aquí. Bien, vamos a ir al teísmo en la página 41, por favor. El teísmo admite que hay un Dios personal. Cuando ustedes tengan alguna duda, por favor, párenme, dígame un momentico, como usted me quiera llamar. El teísmo admite que hay un Dios personal que creó el mundo, pero insiste, o sea, le pone ciertos agravantes, en que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. En otras palabras, le dio cuerda al mundo como si fuera un reloj y luego lo dejó que marchara sin intervención de su parte. De ahí que no sea posible revelación o milagro alguno. Este sistema se denomina a veces racionalismo, porque hace de la razón la guía suprema de la religión. También se describe como religión natural en contraposición con la religión revelada. ¿Cuál es la religión revelada? La de la palabra de Dios, ¿no? Este sistema es impugnado por las evidencias de la inspiración de la Biblia y las evidencias de la obra de Dios en la historia. El punto de vista teísta con respecto a Dios es unilateral, no bilateral, no trilateral, sino unilateral. Las Sagradas Escrituras enseñan dos verdades importantes con respecto a la relación de Dios con el mundo. Primera, su trascendencia. Segundo, su significado, su separación del mundo y del hombre y su elevación sobre ellos. Leamos qué dice Isaías 1, porque ahí nos define esto. 6:1, por favor. Quizás ahorita usted no le vea, no le haya el derecho. Haga de cuenta que vamos en un viaje donde el autobús va por una pendiente así. Y vamos a llegar a la cima y después vamos a tomar el plano y después una bajada, un descenso. Y es cuando nosotros vamos a ver que vale la pena. ¿Qué dice? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. Segunda, su eminencia, significando su presencia en el mundo y su proximidad al hombre. Hechos 17:28, por favor, léame esta hermano. Léalo, por favor. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque ¿en quién? En Dios vivimos y nos movemos y somos. ¿Por quién somos? Por Él. ¿Por qué dice somos? Estos vocablos quiero que los entendamos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Significamos algo en la vida. Somos algo en la vida porque Él es. ¿Sí me voy a entender? Porque Él es, nosotros somos. Es un imperativo. Porque en Él vivimos, en Él fuimos creados y en Él somos. Y somos porque Él es el creador. Amén. Bien.
Tengo que despejar estas cosas porque es importante, es muy importante. ¿Qué dice Efesios 4:6, por favor? Sí. Un Señor, una fe, un bautismo. No, sí. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien. Entonces vamos a resumir lo que es el deísmo, ¿no? El deísmo recalca con exceso la primera verdad, mientras que el panteísmo recalca la segunda. ¿Cuál es el panteísmo? Todo es Dios. ¿Y el deísmo qué es? Lo dejó, Dios nos creó y nos dejó como solamente utilizó la vida que hay en nosotros y ustedes, sálvese quien pueda y vivan como quieran. ¿Es así? No tenemos gobierno. Somos como animalitos. Andamos por donde la nariz nos apunte. ¿Eso es verdad? No, hermano. Tenemos una mente, hermano. Tenemos la capacidad de razonar. Por eso somos racionales. Tenemos raciocinio. Amén. El deísmo recalca con exceso la primera verdad, mientras que el panteísmo recalca la segunda. Las Sagradas Escrituras nos proporcionan un punto de vista verdadero y equilibrado. Dios está separado del mundo y es realmente superior a él. ¿Por qué? Dios está separado del mundo y es realmente superior a él. Dios está separado del mundo y es realmente superior a él. ¿Por qué? Porque él formó el mundo y nos formó a nosotros. Él nos creó a nosotros. Somos su obra gloriosa, majestuosa. Somos su creación. No son pobres conceptos, son conceptos divinos, conceptos gloriosos. Dios está separado del mundo y es realmente superior a él, pero por otra parte está en el mundo. Envió al Hijo para que estuviera con nosotros y el Hijo envió al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. ¿Se cuenta las conjugaciones acá, hermano? Que es, permítame un segundo. Permítame un segundito. Aleluya. Bien, permítame un segundo. Bien. Las Sagradas Escrituras nos proporcionan un punto de vista verdadero y equilibrado. Dios está separado del mundo y es realmente superior a él, pero por otra parte está en el mundo. Envió al Hijo para que estuviera con nosotros. Ok, permítame. Dios
envía a través de la naturaleza de Cristo para estar con nosotros. Estas son las cosas que nosotros tenemos. Dios envía a su Hijo para que estuviera con nosotros. Pero lo que dice más adelante. Envió al Hijo para que estuviera con nosotros. Y el Hijo envió al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. Envió al Espíritu Santo para que estuviera en el Hijo con nosotros y el Espíritu en nosotros. ¿Cómo podemos traducir nosotros esto, hermanos? Sencillo. Dios se despojó de su poder y de su deidad y habitó entre los hombres a través de la naturaleza de Jesucristo. Dios tomó un tabernáculo terrestre como cualquier hombre normal, sujeto al cansancio, a la fatiga, al hambre, al dolor, a todo. Y estuvo con nosotros. Pero si vamos a Juan capítulo 20, y versículo 22, leámoslo por favor. Juan capítulo 20, versículo 22, y dice que envió a su Hijo para que estuviera con nosotros, y el Hijo envió al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. Ok. Juan 20, perdón, hermano. Juan 20, 22. Dice, y habiendo dicho esto, Juan 20, 22, ¿verdad? Sí, amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Repítalo otra vez. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Juan. Jesucristo. Jesucristo. Sí. Jesucristo está hablando. Lea el versículo anterior y lo veremos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué? Se les apareció, Sí, les habló, les dijo paz a vosotros. a vosotros. ¿Qué más? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid. Entonces, ¿quién es el que proporciona el Espíritu Santo? ¿Quién? Jesucristo. Cristo. Porque es Cristo el que está hablando. Amén. En Juan capítulo 20, versículo 22. Permítame un momentito. Está como muy pequeñito aquí. Gloria a Dios. Permítame un momento.
Bien. Y el Hijo envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, de manera entonces que a la doctrina de la Trinidad evita estos dos extremos. A la pregunta de ¿está Dios fuera del mundo o en él? La Biblia responde: está dentro y está fuera. ¿Por qué? La pregunta es: ¿está Dios dentro del mundo o fuera de él? Y la conclusión de ellos es: está dentro y fuera. Explíqueme esto, por favor. Sencillo. Está afuera porque está con nosotros, y dentro porque Dios habita en luz inaccesible, pero Dios está con nosotros porque nos dejó su Espíritu Santo, su esencia y su poder. Tenemos a Cristo con nosotros. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué tenemos a Cristo con nosotros? ¿Por qué? Porque Cristo es Espíritu. Es increíble. Jesucristo es llamado el Hijo del Hombre. Jesucristo es llamado el Hijo del Carpintero. Jesucristo es llamado el Hijo de Dios. Tiene varios nombres Jesucristo en la tierra. Pero Jesucristo es Dios en nosotros. Es el hombre interior del hombre. Es nuestro hombre interior. Gloria a Dios. Siempre se me pasa la página. Bien, de manera entonces que la doctrina de la Trinidad evita estos dos extremos. A la pregunta de ¿está Dios fuera del mundo o en él? La Biblia responde: está fuera y dentro del mundo. Bien, quiero que veamos, pasemos a algo que nos llama mucho la atención. Vamos a estudiar, vamos a hacer un breve análisis acerca de los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos. Tiene atributos de tipo moral, de tipo práctico. Vamos a verlos. Vamos a ver los atributos de Dios. Otra vez. Aquí se me pasa la página. Bien, vamos a ir a la página 41, por favor. ¿Es tan amable? Vamos a ver los atributos de Dios. Los atributos de Dios son algo muy importantes de observar, porque eso nos da a nosotros una óptica mucho más profunda de lo que Dios es. Bien, alguien que me lea por favor los atributos de Dios, ¿es tan amable? Puesto que Dios es un ser infinito, Quiero, por favor, me gustaría mucho, sería un honor muy grande para mí, que ustedes cuando lean, si no le haya el sentido de la oración, inmediatamente se detengan y me pregunten. Entonces, y si yo no sé,
Entonces vamos a tener que ir a la Escritura y decirle, Señor, ¿y aquí cómo hacemos? Le preguntamos a Él, porque Él sí sabe. Él lo sabe todo. Y con respecto a lo que les digo, es el deseo de mi corazón, el anhelo de mi corazón. Se lo digo en inglés, I wish you the best. I wish you the best. Deseo lo mejor para ustedes. Lo mejor, lo máximo, lo óptimo, lo excelente para ustedes. Yo quisiese que ustedes tuviesen no solamente el tiempo, sino el dominio verdaderamente de la materia, para que cuando ustedes hablen con alguien, ellos sientan que verdaderamente sus palabras son inspiradas por el Espíritu de Dios, que vienen de lo alto, que vienen con amor, sin egoísmo, sin prepotencia, sin absolutamente nada que contamine las palabras que usted habla. Es importantísimo esto. Léalo, procure entenderlo. Si no lo entiende, dígame, ¿entiende? Explíqueme esto, por favor. Y yo con todo gusto y con mucho respeto. Puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para criatura. Súbale un poquito, por favor. Es imposible para criatura alguna conocerlo exactamente tal como es. Amén. No obstante, se ha dignado amorosamente revelarse en un idioma que podamos entender. Y esa revelación está contenida en las Escrituras. Por ejemplo, Dios dice de sí mismo, yo soy santo. Por lo tanto, podemos decir que Dios es santo. La santidad es entonces un atributo de Dios. Entonces, uno de sus atributos es La santidad. la santidad. Ya vamos despejando. Entonces, uno de sus atributos la santidad. Sigamos. Va a ser pequeño para que nos quepa, si no. Porque la santidad es una cualidad que le podemos atribuir o asignar a Dios. De Amén. manera entonces que podamos regular nuestros pensamientos e ideas con respecto a Dios con la ayuda de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. O sea, por la revelación que Dios ha dado de sí mismo, significa la manera como Él se ha mostrado a través de las Sagradas Escrituras. Adelante, hermano. ¿Qué diferencia hay entre los hombres de Dios y los atributos de Dios? No lo lean, dígame. A ver, hermana Nancy. Repítame. ¿Qué diferencia hay entre los hombres de Dios, entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? ¿Qué diferencia hay? Los nombres y los atributos. Es obvio. Los nombres son nombres. Es como lo conocemos. En los nombres de Dios radica la manera como Él actúa. Pero no dice lo que Él es. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Por ejemplo, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Dicen sus atributos, pero dicen parte de sus atributos, dicen lo que Él hace, pero no es exactamente lo que Él es. Porque Dios no lo podemos concluir, no lo podemos definir en palabras.
No, hermano. Entonces, ¿qué dice? Siga adelante, hermano. De manera entonces que podamos regular nuestros pensamientos e ideas con respecto a Dios con la ayuda de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. O sea, la manera como Él se ha mostrado, ¿no? Sigue, hermano. ¿Qué diferencia hay entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? Los nombres de Dios expresan su ser todo, mientras que sus atributos indican varias facetas o al respecto o aspectos de su carácter. Ok, entonces los atributos de Dios son en parte su carácter. ¿Cuál es el carácter del hombre cristiano? ¿Cuál es el carácter del hombre cristiano? Tiene que ser santo. Su santidad. No su santidad la que vive allá en Italia, sino la santidad del hombre. Sí. El hombre tiene que ser santo. Tiene que ser puro. Y debe en él morar el Espíritu Santo. Indiscutiblemente. Tiene que ser guiado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Cristo en él. Amén. Siga, hermano. Hay muchas cosas que se pueden decir de un ser tan elevado, excelso como Dios. Y nuestra tarea quedará facilitada si calificamos sus atributos. El comprender a Dios con amplitud en sentido absoluto equivaldría a tratar de encerrar el océano Atlántico en una taza. ¿Qué significa esto entonces, hermanos? Nosotros no podemos definir a Dios. Lo dice el mismo escritor. Definir a Dios sería encerrar el océano Atlántico, ponerlo en una tacita. Así de pequeño sería. Yo no creo. No creo. Sigue, hermano. Pero Él se ha revelado lo suficiente como para satisfacer nuestra capacidad mental. La clasificación siguiente quizás sea útil. A ver, hermana Nancy, ayúdenos a leer, por favor. Aleluya. ¿Están muy grandes? A ver, hermano, siga, por favor, en la página 42. Dice, atributos no relacionados, es decir, lo que Dios es en sí mismo, aparte de la creación. Responden a las siguientes preguntas. ¿Qué cualidades caracterizan a Dios antes de existir lo creado? Antes de la existencia, ¿qué era lo que caracterizaba a Dios? Antes de la existencia de la creación. Quiero ser infinito, Eterno. eterno. Dios es eterno. Atributos. Atributos activos a lo que Dios es con relación al universo. Los atributos morales o lo que Dios
es con relación a sus seres morales. Ok. Aquí Dios habla de dos aspectos importantísimos en la creación. Uno de ellos es el aspecto activo, el poder y cómo se manifiesta Dios, el control que Dios tiene del universo, de las aguas y de todo lo creado. ¿Y qué otro dice? El aspecto moral. El aspecto moral. O sea, los aspectos morales de la palabra, esto se aplica directamente al hombre. No tanto fuera del hombre, lo creado, su creación, lo aplica su parte activa, los atributos activos de Dios. Pero el aspecto moral de Dios, sus caracterizaciones morales, es aplicado solamente al hombre. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es santo, Dios es puro. Cuando habla de pureza, cuando habla de santidad, está hablando de moral, el aspecto moral de Él. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser buenos, santos y puros. O sea, tenemos que tener moral. Y la moral es la que se ha perdido hoy en día. Se ha perdido. Hoy en día, perdónenme, hermanos, pero o somos o no somos. Es la verdad. O somos espirituales o somos carnales. Eso, el hecho de ser carnales, no nos quita el ser cristianos. O sea, no significa que no somos hijos de Dios. Sí somos hijos de Dios. Quiero que leamos, por favor. Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo de los Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y vemos el aspecto moral del hombre, vemos su condición moral del hombre. Porque si Dios es santo, si Dios es puro, si Dios no tiene mácula, si Dios es grande, es sublime, es piadoso, bondadoso, generoso. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2 creo que es. Sí, ¿qué dice, hermano? Escuche bien cómo habla este hombre. De manera que yo, hermanos, y le dice todavía hermanos, no pude hablaros como a espirituales. de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Me imagino cuando Pablo llegó a la iglesia. What's up, honey, bro? ¿Y qué es esto, hermano? No pude hablaros como espirituales. ¿Por qué? Porque los encontró en un estira y encoge terrible, hermano. Por favor, siga, hermano, para que se siga regocijando. Sino como carnales. Sino como... Léame desde el comienzo, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros, no me pude dirigir, no me pude comunicar con ustedes como espirituales, sino como a carnales. Y no solamente eso, sino él explica por qué. ¿Por qué? Como a niños en Cristo. No, léame un par de palabras antes. No pude trataros como espirituales, sino como a niños en Cristo. Exacto. ¿Y por qué? Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces. Porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. Porque aún sois carnales. La pregunta que resalta, y esta pregunta va para la audiencia, la pregunta es esta: ¿los carnales han conocido a Cristo, sí o no?
¿Sí? ¿Por qué? Bueno, sabe. Yo quiero que ustedes tengan solidez en sus palabras y solidez en sus conceptos. Que nadie los mueva. Porque yo le puedo decir firmemente por qué. Y usted se intimida y se pone a pensar. Usted cavila y duda. Y no tiene por qué dudar. Por eso tenemos que leer la Escritura. Estamos leyendo y estamos discerniendo. En la primera palabra del del capítulo 3 dice, ¿qué es lo que dice? De manera que yo, hermanos. Ok, ahí está la respuesta. De manera que yo, hermanos, no les dijo amigos, no les dijo primos, no les dijo compas, les dijo hermanos. Oiga, hermanos, no compa, no bro, hermanos. ¿Y está bien que yo le diga a su esposo compa? ¿O que le diga bro? Por favor, hermano. Eso es moral. Esa es la moral de Dios. Trátenos como quiera, califíquenos como quiera, como de reticentes, como de anticuados, como prosaicos, no importa. Somos hombres que honramos la palabra y el saber de la palabra de Dios. No desconocemos la moral de Dios. Dios enseña su moral a través de sus sagrados escritos. Hermanos, ¿somos o no somos? Dios los va a honrar a ustedes mañana por el tiempo que ustedes le dan a Dios, no a mí, a Dios. Porque es Dios quien edifica el templo. Es Dios quien llena el templo. Es Dios quien reconstruye. Y por donde ustedes pasen van a dejar una estela de amor. Y la gente va a querer hablar con ustedes, dialogar con ustedes, estar cerca de ustedes. Porque ustedes saben a Cristo. Ustedes huelen a Cristo. Porque la moral de Dios está en sus huesos. Hermanos, esto no lo enseña a nadie, hermano. Hoy en día lo que hay es una cantidad de hombres que tienen un vocabulario extremadamente florido. Eso a mí no me interesa, hermano. Yo también lo sé. Pero no, ¿para qué me pongo yo a hablar este tipo de vocablos? ¿A quién logro impresionar? ¿A Dios? A Dios no le impresiona nada ni nadie, hermano. A Dios lo que le impresiona es la santidad de los hombres. Aleluya. Dice, el que sea santo, santifíquese más. Y el que esté cochino, cochínese más, hermano. Pero no se quede así medio cochino y medio limpio, porque entonces, ¿cómo, hermano? Una cosa es, yo les dije a ustedes que me faltaba un pecado por decirlo, ¿no? El pecado que Dios no perdona en la tibieza. Cuidado. La tibieza. No somos. O nos vamos con el mundo o nos vamos en contra del mundo. Pero no seguimos lo mismo. Si ustedes se han dado de alta en el ejército de Jesucristo, es porque ustedes quieren conocer más a Jesucristo, a su comandante jefe. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Nuestra milicia no es carnal, es espiritual. No luchamos contra los hombres, luchamos contra sus filosofías, sus malas intenciones y las influencias negativas que ellos tienen. No es el pobre hombre, no es la pobre mujer, no son ellos, son sus influencias, son soldados heridos en batalla que están agonizantes ahorita. Para eso nos capacitamos nosotros, para darle la mano, sanar al enfermo en el nombre de Jesucristo, decirle, levántate en el nombre de Jesucristo, tú puedes.
El Señor te levantó en la cruz del Calvario, te sanó en la cruz del Calvario, te perdonó en la cruz del Calvario. ¿Quién soy yo para condenarlo? Así es, amén. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Es que está aburrido esto. Está aburrido decirlo. ¿Paramos aquí o nos vamos a casa? ¿Aburrido esto? No, hermano. Yo le aseguro que si nos regalaran un curso de inglés, lo más elevado, nos iríamos a estudiar, ¿o no? Si en la Universidad de Texas están dando cursos de inglés gratuitos, ¡vamos! No importa que no tenga bachillerato, no importa que usted no tenga nada, lo está recibiendo ya. Vamos. Porque como es gratuito, ir a la universidad. Pero como es un pobre pelagatos como yo, ¿qué me puede enseñar este hombre? Eso es lo que vamos a ver. Yo tengo que honrar el nombre del Señor, hermano. Aleluya. Y eso es lo que estoy haciendo, honrando el nombre del Señor, multiplicando el saber en mis hermanos. Dejando mi actitud egoísta, mi pereza. ¿Usted cree que a mí no me da pereza? Aunque no haga nada, me da pereza. Así somos, hermanos. Ustedes me honran a mí, hermanos. Es un honor para mí tenerlos a ustedes al frente. Es un compromiso grandísimo. No son ustedes, es el Señor. El compromiso que yo tengo es con Cristo. Amén, hermano. Siga, sierva, por favor, porque ya. ¿Dónde vamos? ¿Qué dice? Porque no pueden como hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque habiendo entre vosotros, entre nosotros no, entre vosotros, porque si es entre nosotros se está contando Él, y ahí no está Él. Okay. Oiga, habiendo entre nosotros celos. ¿Celos de qué? Está hablando de la iglesia de Corinto, hermano. Celos. ¿Y por qué a este hermano le dan ese privilegio y a mí no? ¿Y quién soy yo para decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer? Iras, contiendas, celos, ¿qué más? Y disensiones. Diferencias de conceptos. No sois carnales y andáis como hombres. No sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy. Ahí está bien, hermano. No sois carnales y andáis como hombres. Entonces el apóstol los llamó hermanos y les dijo: hermanos, ustedes son los que están peleando aquí en la iglesia. Ustedes son los que tienen problemas aquí en la iglesia, con iras, con celos, con disensiones, con problemas. Oiga, hermanos, entre nosotros, hermanos, si el Señor lo levanta a usted, ¿él por qué se tiene que poner celoso? Al contrario, el Señor levantó a mi hermano. Gloria a Dios. Señor, gracias, porque hemos orado para que tú lo uses. Me va a tocar hoy en día también, entonces yo voy a darle gracias a Dios por mi hermano, porque lo que tú anhelas para otro, eso lo anhelas para sí mismo. Porque no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Eso dice el Señor en su palabra. Si yo anhelo para Él lo mejor, lo estoy anhelando para mí, porque yo no quiero el bien propio, quiero el bien de otro. Eso lo dice el Señor en su palabra. Adelante, sigamos, hermano, por favor.
A ver, Es una pregunta que es que yo estoy haciendo. Tengo aquí apuntado, yo apunté unas cosas que yo quiero saber. El pueblo de Corinto, hermano, era así se llamaba o la iglesia o la ciudad o era qué. Corinto era la ciudad, era la región de Éfeso, pero Corinto era la ciudad. Corinto era un puerto marítimo, era un puerto marítimo muy conocido, mercantil, igual que Éfeso. Ahí era un puerto demasiado donde había pues mucho movimiento. Muchas prostitutas. Exactamente. Muchas prostitutas. Era el pueblo donde había homosexualismo, lesbianismo y prostitución. Esto no es nada nuevo, hermano. No. Esto ya existía en el pasado. Lesbianismo, homosexualismo y prostitución a la orden del día. En todos los puertos del mundo es igual, hermano, hoy en día. En todos los puertos del mundo. Eso lo digo porque yo he trabajado en todos los puertos de mi país. Prostitución a la orden del día, en cualquier momento y donde sea. Porque fluye el dinero. Son lugares extremadamente mercantiles, donde se mueve el dinero. Y el trueque también. Entonces, gracias por la pregunta, hermano. Bueno, ese es un estudio que tú vamos a tener, hermano, porque está está en otra rama, pero viene de lo mismo. Sí, hermano. Sí. Ella nos va a dar un estudio acerca de eso. Amén, hermano. Usted me va a dar. Es que hay preguntas que yo tengo, porque ya ve que dice que las rameras, te vistes como una ramera, te pintas como una ramera, pero nada más no hablan, pero no saben el significado, por eso. Porque ahorita estamos hablando de. Aleluya. ¿Sí oye, no? ¿Por qué? Cuidado con la hermana Ana, porque está serio el asunto. Sí, porque cuando se pintaban las personas, hay personas que mienten, que te hieren, Sí. que hieren a otras. No vayas ahí, o te vistes o te arreglas como una prostituta. Mire, hermano, Pero eso no es mire, lo que le voy a decir lo que yo pienso acerca de eso. Yo el pantalón no se lo puedo quitar a nadie, la minifalda no se lo puedo quitar a nadie, el pantalón apretado no se lo puedo quitar a los hombres. Hoy en día los hombres andan, parecen así, y no se pueden ni agachar. ¿Sí o no, hermano? Pantalones así anchos, no, ya no se ven, es para viejitos ya. Las hermanas andan con esos, andan con los pies así, hermano. Y son hermanas. Pero ¿qué podemos hacer, hermano? Si el Señor no se las quita, ¿cómo se las voy a quitar yo? Si el Señor no les hace sentir su desnudez, ¿cómo voy a ser yo, hermano? Si los pastores se suben a los altares con esos pantaloncitos que se les nota absolutamente todo, no le dejan a las hermanas absolutamente nada en la mente. Sí. Y no les sigo profundizando porque esta es una clase de teología. Ajá, pero antes no había minifalda, el pantalón no se usaba, eran puros vestidos, los hombres también lo usaban. ¿Cuál era No, la eran diferencia? túnicas, hermana. Túnicas. ¿Cuál era Excuse lo que me. diferenciaba? Que por eso Pablo predicó bien duro a esa iglesia. Sí, Porque por eso mismo no, porque a las mujeres se mataban y todo. Es que desafortunadamente y afortunadamente, gracias a Dios, porque este hombre le dedicó mucho tiempo a la iglesia de Corinto. Mucho tiempo, porque era una iglesia muy fértil, muy fértil. Era una iglesia que producía, que tenía miembros. Era una iglesia que trabajaba, así como había envidia, egoísmo, celos, iras, contiendas, todo este tipo de cosas. Era una iglesia que se movía demasiado. Era una iglesia fértil en el espíritu también. pero era, ¿cómo se dice?
Exactamente, lo que pasa es que Corinto tentó muchas veces a Pablo y lo tentaban a él enviándole cartas. Decían: ¿es lícito que se case la hermana tal con fulano de tal? Y entonces el apóstol era un hombre espiritual, estaba preso en Corinto, pero decía: aunque estoy ausente en el espíritu, aunque estoy ausente en la carne, estoy presente en el espíritu. Sé qué es lo que me quieres decir y tú me quieres engañar a mí, porque el tal o esta está en fornicación con este, y tú me vienes a traer un papel. ¿Está bien que se casen estos dos? Ese hombre tenía un don de discernimiento impresionante. Decía: aunque ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu, en la congregación. Era Cristo a través de él, puede ser Cristo a través suyo. Dios les puede dar los dones más lindos a ustedes, si ustedes los anhelan. El Señor dice en su palabra: el que anhela obispado, el que anhela ser grande, el que anhela un don de parte de Dios para servir, buena obra hace. Tenemos que anhelar los dones de Dios. No miremos nuestra condición, miremos quién es Dios para nosotros y miremos quiénes somos nosotros para Dios. Eso es lo que los hombres no enseñan. En el 90% de las iglesias, el pastor crece y el pueblo se queda enano, porque a él no le conviene que el pueblo crezca. Al hombre no le conviene, al ministro, al pastor no le conviene que se levanten hombres llenos de sabiduría, con ciencia de parte de Dios, porque los toman como una treta, como que este me quiere quitar el huesito, como si la iglesia fuese un hueso que cualquiera se lo puede roer. El Señor reprenda a Satanás. Menos mal que esto no se está grabando. Gloria a Dios. Adelante, hermanos. ¿Qué hora son? Vamos a tomar un pequeño break. Bueno, vamos a dejar aquí un momentico y vamos a ir. Vamos a hacer una pequeña. Vamos a hacer un pequeño resumen mientras nos tomamos este break.